taíno, Guatumacú aboriquén. Exacto. Y encontré la historia más o menos por encima, muy interesante. Yo quisiera primero que usted me diga cuándo fue que ese picor empezó. Picor, uno le da diferentes nombres. Eso, en el lenguaje inglés sería el feeling. Yes. Nosotros decimos el sentimiento. Exacto. Que algo le falta a uno y uno tiene que buscarlo. Sí. Bueno, esa inquietud empezó de niño. Porque yo recuerdo que cuando era niño, yo tenía un tío que llevaba los libros a mi casa. Él no los estudiaba, sino que se iba con sus amigos y daba los libros allí. Yo, sin saber leer, pues me ponía a mirar los libros y siempre veía las láminas, como yo no sabía lo que era, lo que decía. Empezaba a leer las láminas de los indios. Entonces yo me sentí identificado con ellos, como que yo era como ellos. Entonces yo miraba a mi abuela, miraba a mis tíos, miraba a mi hermano, miraba a mi mamá, y todos parecían indios. Entonces yo decía, pero ¿por qué ellos parecen indios? Entonces yo tenía ese sentimiento dentro de mí. Entonces un día mi abuela me dijo, nosotros venimos de indios. Que mi abuela pues fue la que me crió a mí. Cuando ella dijo que nosotros veníamos de indios, yo ahí vi como una puerta abierta. Pasando el tiempo, pues, le preguntaba a mis maestros de la escuela que si, tú sabes, qué había pasado con los indios. Ellos decían, los indios desaparecieron, ya no se sabe más de los indios porque los exterminaron. Pero resulta ser que yo sentía que no, porque había algo dentro de mí que me decía que eso no era así. Entonces decía, no se pudo haber exterminado la raza taína. Eso tiene que estar todavía presente de alguna manera. Entonces, ¿qué viene pasando? Nos hacían ver más como negros que como indios. Entonces los negros sí podían estar vivos, podían estar presentes, pero en el pueblo que yo estaba, lo más negro que había era yo, que era trigueño. Entonces, pues, un día apareció una persona de raza negra, y cuando apareció en Calle, yo le cuesta miedo, todo el mundo le cogimos miedo, porque nosotros no habíamos visto en Calle lo que era una persona de color. De verdad. Sí. Entonces, pues, después de eso, pues yo tenía una idea ya que era una persona que yo había visto en láminas que eran africanos. Entonces, que a eso era lo que decían, que nosotros éramos más africanos, pero estábamos lejos de la realidad porque las facciones de nosotros no eran africanas, sino que eran más bien o españolas o eran taínas, los de, por lo menos de mi pueblo, Calle, que es lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Con el tiempo empezaron a venir a Calle pues gente más, tú sabes, más oscurita, entonces ya nos seguimos entonces acostumbrando a ellos. ¿Qué viene pasando? En una ocasión pues vino mi mamá, me dijo que nosotros veníamos de indio también, pero que eso de casabe, yuca, esas cosas, que ella no se acercaba a esas cosas porque era venenosa. Y yo decía, pero ¿por qué ella dirá eso? Pero ella tenía muchas costumbres que eran de indio. Por ejemplo, nacía uno de sus niños, ella hacía un hueco en el árbol y metía el ombligo, que cuando se lo cortaban, que se le secaba, se le caía, lo metía en un árbol, y eso lo hacían las taínas. Entonces, tenía la costumbre de que decía que tenemos que tener un animalito. Entonces, pues ahí me di cuenta yo que eso eran costumbres que eran ancestrales, porque yo había leído. Ahora, cuando dice que tenían que tener un animalito, un gallo, Sí, un pollo. O sea, tenía que tener un animal que fuera nombrado como tuyo. Cosa que si venía la muerte, pues que la muerte en vez de llevarte a ti, se llevara el animal, y no a ti. Entonces okay. Eso mismo decían los indios. O sea, mi mamá y mi abuela venían, entonces aparte de que ellas también curaban con hierba, con mata, con plantas, que eso venía de los taínos también. Entonces pues yo aprendí a conocer muchas plantas porque mi abuela, como yo le diría, mi abuela pues me enseñó, tú sabes, las plantas y las propiedades. Entonces yo veía muchas cosas que eran de indios. Yo decía para mí adentro, no pudo haber desaparecido esto. Con el tiempo me dio con entrar a una iglesia pentecostal, y cuando fui a la iglesia pentecostal entonces fue peor, porque entonces la iglesia pentecostal decía que todo eso los indios era algo satánico, algo diabólico, porque allí todo lo que se movía, que fuera indígena, como hicieron antiguamente,
era algo que era maligno para ellos. Pero ¿qué viene pasando? Yo seguía dentro de mi corazón sintiendo que yo era indio, por encima de todo. Sentí algo dentro de mí que me decía, esto no es lo que tú eres. Busca más allá porque hay algo que verdaderamente llena el corazón, el alma, la vida y el pensamiento. Y eso fue lo que me llenó mi vida. Cuando yo entonces decidí buscar. ¿A qué edad fue esto? Yo empecé la iglesia pentecostal a los 15 años. Así tuve una vida. En esa iglesia pues yo me casé. En esa iglesia pues tuve con ella 2 hijos. Y en esa iglesia me mantuve creyendo en esa doctrina totalmente, pero pensando como indio. Todavía sintiéndolo adentro. Sentí, me hablaba dentro de mi corazón algo que gemía dentro de mí, diciéndome, no es esa la causa. Tienes que ir más allá, busca algo más profundo. Y lo vas a encontrar. Yo decía, pero es que fuera de Cristo no hay más nada. Y me decía, busca porque hay algo más profundo. Algo que llene el alma, la vida y el corazón. Y el pensamiento. Entonces yo pasó el tiempo y continué buscando mis raíces. Comencé como artesano, pero decidí ir a estudiar la humanidad de la Universidad de Puerto Rico, la UPR. Allá en la UPR pues comencé con el hambre que tenía de conocer la cultura taína, comencé a escudriñar profundamente la cultura taína. Cuando yo empecé a leer las crónicas, salía casi ciego de la universidad, de la biblioteca. En la biblioteca, ¿qué clase de crónicas hay? Pues las crónicas de Fray Bartolomé de las Casas. Y también está la de otro cronista, tú sabes, pero yo me fui a la de Fray Bartolomé de las Casas. Entonces yo salía casi ciego de tanto que leía, de tanto entusiasmo que estaba, que casi no veía, pero salía llorando. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es posible que estas cosas no me las contaron a mí en la escuela? Los abusos que cometieron con los indios. Como un cura llamado Nicolás de Obando los ahorcaba de 13 en 13, dedicándole 12 a los discípulos y 1 a Cristo. ¿Cómo era que cuando las indias no querían bautizar a los niños, dice que los españoles tomaban sus niños y le cortaban los pedazos de las piernas y los echaban de comer a los perros? Esto eran cosas tan horribles y esto es poquito nada más de lo que yo... Y eso está documentado. Eso está documentado en donde Fray Bartolomé de las Casas hizo un resumen que dice brevísimo relato de la conquista de las Indias. Eso lo consigue cualquiera en internet, de Fray Bartolomé de las Casas. Entonces cuando yo leí todas esas cosas, todas esas atrocidades, yo dije, no, yo tengo que hacer algo para la cultura taína porque no pudo haber desaparecido. Con el tiempo empecé a organizar grupos, personas, eso fue como para los 90 por ahí. Empezamos a salir pues, en diferentes presentaciones. Yo lo hice mayormente como algo cultural. Me asocié con el Instituto de Cultura puertorriqueño, el Instituto de Cultura empezó a respaldarme. Yo empecé a organizar con estudiantes el grupo vistiéndose de indio a enseñarle a amar la cultura taína, porque se conocía tan poco. Entonces yo empecé a orientar que era la cultura taína, qué fue lo que hicieron los conquistadores a los ancestros para imponer la Santa Fe, que ellos llaman Santa Fe, ¿entiendes? Todas estas cosas pues yo las empecé a enseñar en la escuela, universidades, donde quiera que iba, las presentaciones que daba a través del Instituto de Cultura. El Instituto de Cultura empezó a respaldarme. Me enviaron en una ocasión para la isla Ustupu con los indios Kuna. Allí estuve con ellos. ¿A dónde es eso? Eso es en Panamá. Aprendí a techar bohíos con ellos. Aprendí muchas cosas con los indios Kuna, inclusive hasta comí lagartijas de esas, de gallina de palo, que saben a pollo, tú sabes, empezar a hacer dieta, y eso fue lo que yo comí con ellos. También me enviaron a España con los indios guanches, o sea, les llamamos indios, porque en realidad ellos son también primitivos allí, los guanches. Hay un pueblo que son como nosotros, ellos se están dando el pelo largo, están buscando el principio, como estamos haciendo todos. O sea, buscando ese principio que nos fue arrebatado, porque Canarias pasó lo mismo que nosotros pasamos aquí en Puerto Rico. Allí hicieron un masacre, violaciones. En las islas de Canarias. Las Canarias. Allí en La Gomera, en Lanzarote, en Canarias, Tenerife. En todas estas islas ellos hicieron escante y llevaron mucho esclavo también. Una de las cosas que también yo aprendí de esas culturas cuando me envió al Instituto de Cultura fue a compartir con ellos, enseñarles
enseñarle y aprender la semejanza que había. Por ejemplo, los guanches, pues tenían, que hacían sellos, como los taínos, que se pintaban el cuerpo con sellos, ellos hacían lo mismo también. Yo inclusive tengo un sello guanche por ahí guardado, que me regalaron ellos, yo les regalé uno de los míos. Aparte de eso, pues, con los indios cunas, pues aprendí muchas culturas, aprendí muchas cosas tan bonitas con ellos, y ellos me aceptaron, y aprendí inclusive a participar en sus ceremonias también espirituales. Después de eso, seguí yo con la organización de los grupos. Entonces, en una ocasión, yo con el profesor Martínez Cruzado, yo estaba abriendo grupos en el pueblo de Maricao, en las Indieras de Maricao, y allí el profesor Martínez Cruzado tomó las personas de mi grupo allí y empezó a hacerle los estudios del ADN mitocondrial, que es por vía materna. Entonces, cuando yo fui para allá, cuando él hizo todo el estudio, yo me encontraba acá en Bayamón. Pues cuando voy allá, el profesor, yo me comuniqué con el profesor porque uno de mis muchachos me dijo, mira, nos hicieron unas pruebas. Y yo dije, pero ¿cómo hacer unas pruebas sin preguntarme a mí las pruebas que le están haciendo ustedes? No, vamos a investigar lo que está pasando. Cuando hablé con el profesor, entonces me explicó qué es lo que está haciendo la Universidad de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico. Porque resulta ser que cuando se hizo el censo en Puerto Rico, todo el mundo, la mayoría de las personas, pusieron que eran blancos. O sea, aquí en Puerto Rico, pues no somos blancos. Entonces se hizo ese estudio para entonces ver, tú sabes, y corroborar la historia también. ¿Qué pasó? Que cuando se hizo el estudio allá en las Indieras, la mayoría de las personas indígenas salieron indígenas, con 4 clasificaciones, que están clasificaciones A, B, C y D. Y ellos encontraron 4 clasificaciones en las Indieras de Maricao. Y eran 90%, o sea, las personas, un 90% de las personas que estaban allí tenían ADN taíno. Eso es alto. La A, B, C, D, ¿qué significa eso? Es la clasificación de las diferentes etnias y corrientes étnicas que llegaron aquí a Puerto Rico. Por ejemplo, la primera era arcaicas, que eso fue lo que vinieron por el estrecho de Bering. Entonces vinieron a través de los mayas, que eso era lo que vivían en cavernas mayormente, que hay vestigios de ellos. Cuando llegaba una corriente étnica que llegaron de los Andes, esas personas lo que hicieron fue que fueron una corriente étnica bien reducida, bien poca. Pues ellos llegaron y se establecieron por ahí por Vieques, Fajardo, y ahí se diseminaron entre los que estaban entre los arcaicos, y después pues ahí se fundió la raza. Después llegaron los Ineri, que son el tipo C, que en ese estoy yo. Los Ineri son los arahuacos. Cuando llegaron los arahuacos, lo que hicieron fue que ellos enseñaron a los indios que estaban aquí ya, pues a sembrar, a pescar, les enseñaron muchas cosas y también los sometieron para que ellos fueran naborias. Y por ahí para allá, pues les voy a decir que entonces llegaron otras etnias, que fueron seguramente los esclavos que trajeron los españoles de otros sitios, por ejemplo México, de otros sitios, que son, ahí está, me parece que la B, la clasificación B y la clasificación D. La clasificación A es la más que tiene la mayoría de los puertorriqueños, la A. Y la clasificación C es la que yo estoy, que es la Ineri. En esa clasificación está la segunda parte de la segunda parte que más hay entre los puertorriqueños. Entonces, pues, cuando hice ese estudio, pues yo me sometí al estudio. Yo dije, pues, le dije al profesor, ¿yo me puedo hacer ese estudio? Y me dijo, sí, ven acá a la Universidad de Mayagüez y te voy a hacer las pruebas. Cuando voy allá, me sacó las raíces del pelo. Entonces, como eso se puede comparar, porque eso no se altera por el mitocondrio, porque ellos pudieron capturar el mitocondrio a base de los huesos que encontraron en las cuevas de Arecibo. Entonces pudieron capturar el mitocondrio. Entonces ahí fue donde ellos pudieron hacer la comparación. Entonces cuando me hicieron la prueba por el pelo, resulta ser que yo tenía, yo estoy ahí en la clasificación haplogrupo C, amerindio, que es de los Ineri. Entonces he comparado idéntico con los Yanomami. O sea, porque lo que viene pasando que aparentemente los Yanomami tomaban, los arahuacos tomaban mujeres de los Yanomami, que eso era costumbre antigua. Entonces ellos arrebataban las mujeres de otros poblados y las tomaban como mujeres de ellos también.
una de las cosas que yo puedo decirle también es que cuando yo me enteré de ese resultado que había salido taíno, yo llevaba muchos años ya trabajando en esta causa y él me dio la noticia por teléfono porque yo iba para España. Entonces yo le dije que me diera la noticia, para entonces yo decía en España. Pero cuando él me dijo a mí que había salido amerindio, yo rompí a llorar y me reía y rompí a llorar porque yo decía contra la verdad que recibí la noticia que yo esperaba. Exacto. Pero aunque no saliera taíno, yo me sentía taíno, que eso no me iba a afectar en nada. Bueno, el caso de esto fue que, por ahí tengo los papeles también dando vueltas, fui a España, les dije con orgullo que era taíno, fui así como estoy, con mi recorte, con mi pantalla. Allí en España, una de las cosas que yo puedo decirles fue que estuve entre muchos indios puros. Y yo pues, ellos me ven a mí como un mestizo, pero yo me siento como un indio puro. ¿Un mestizo qué quiere decir eso? Un mestizo es que es hijo de blanco con indio. Entonces mulato es que es hijo de blanco con negro. Entonces el mestizo es el que es de indio con... Entonces pues ellos, los indios puros que fueron allí, porque era una convención de indios de toda América. Ok. Era artesanal. Entonces pues cuando yo me encontré un indio que era de Panamá, no se enteró que yo había ido a Panamá, había estado en Panamá, me dijo que él era indio de ambos lados de sus padres. Y lo decía con orgullo. Pero me decía, yo no sé porque yo soy indio puro y tú eres un mestizo. Y yo no sé por qué ellos vienen a entrevistarte a mí, no me entrevistan a mí. Ay, bendito. Y yo le dije, es simple la respuesta. La respuesta es que si tú te miras en un espejo, tú estás recortado como uno de ellos. Tú quieres imitarlo a ellos. Tú estás vestido como uno de ellos. Tu costumbre tú la estás dejando atrás por imitar a los blancos. ¿Qué viene pasando? Yo soy un mestizo. Que yo, como tú dices, que yo estudié en la universidad, tengo todas las comodidades y yo quiero ser como son los indios antiguamente. Entonces, ese señor estaba vestido, no. Como ellos. Yo fui con mi pelo largo, él fue con el pelo recortado a la moda. Ah, sí. Él no tenía las orejas pasadas como yo. Él no tenía la nariz pasada tampoco. Yo no fui con mi línea que significa, entonces, luto por mis ancestros. Entonces, todas esas cosas yo las llevaba. Y que hacían hasta de Alemania, y venían por intérpretes a entrevistarme. En Canarias venían a entrevistarme. De la península de Iberia, de España, venían a entrevistarme. Entonces a ellos no le hacían caso, son una que otra persona que se vieran más. Entonces pues ellos decían, los alemanes, se estaban mirándome, tú sabes, la manera que me miraban. Entonces yo les decía, ¿hay algo más para entrevistar? Me decían ellos, no, es que estamos observando lo exótico que usted se ve. Yo decía, ay Dios mío, no me faltaba. Pero esta es la cosa que yo le quiero decir. Yo no estoy allí para verme exótico. Yo no creo que eso fue dicho en manera negativa. Fue dicha como una flor bien rara, sí, que uno encuentra. Sí, una flor, sí, porque las mujeres pasaban y se me quedaban mirando. Iban con su pareja, me quedaban mirando. Entonces tú lo veías que ellas miraban con una admiración. Y las personas que, o sea, el compañero de ella la maquiaba, decía, ¿qué pasa? Tú sabes. Porque es que a ellos le atrae esto, ¿entiendes? Le atrae este tipo de personas así, ¿entiendes? Entonces, yo me sentía bien porque los canarios allí me aceptaban y decían que yo era su hermano. Porque nosotros hablamos igual que los canarios hablan igual que nosotros, lo único que nosotros decimos cajo, pejo y ajo. Porque tenemos esos de los sefardistas judíos, que vinieron aquí, vino una gran mayoría. Entonces, ¿qué viene pasando? Que cuando estuve allá, los canarios me consentían, me llevaban vino del Lanzarote, me llamaban gofio que ellos hacen, me llevaban tantas cosas para que yo comiera y probara. Y me trataban con un cuidado y una alegría, tú sabes, una aceptación. Me enseñaban técnicas que yo necesitaba de barro también, de ellos. Aprendí una técnica, aprendí muchas cosas de ellos. La cosa es que ha pasado todo esto, todas estas cosas que han pasado, y yo vine a darme cuenta que gracias a los huesos de mis ancestros, yo he comprobado
que yo vengo de un ADN mitocondrial taíno, con mucho orgullo. Amo esta cultura con mi alma, con mi vida, con mi corazón. Y les digo una cosa, que así voy a morir. Yo no soy una persona que pretendo vivir de esto, porque no vivo de esto. Yo lo que tengo lo tengo porque yo lo trabajé. Yo no gano nada con esto. Tú sabes, ni nosotros ganamos nada con esto, ningún líder que está aquí gana. Al contrario, nosotros nos sacrificamos por la causa, porque la amamos de alma, vida y corazón. Y solo Dios y los que estamos aquí en la olla, los que vienen en la olla, saben lo que nosotros estamos pasando. Porque para nosotros la causa es primero que cualquier cosa. La madre tierra. La madre tierra para nosotros es viva, ella siente, ella padece. Ella nos responde cuando nosotros le clamamos a ella. A veces cuando ponemos nuestras manos en la tierra y empezamos a cantar en lengua taína, Atabé guaquiata, Atabé guaquiatona. Cuando le empezamos a hablar de esas palabras tan lindas, enseguida sentimos una brisa tan linda, tan diferente a la que sentimos todos los días.